qué estaba haciendo él en el momento de los hechos. Estaba resistiendo. Resistir es esperar. Resistir es esperar a que otros negocien, a que otros decidan parar. Y nadie ha decidido todavía nada y aquí siguen resistiendo. Métodos y técnicas de resolución de conflictos. Punto de resistencia de la calle 66 en el Paso del Aguante. De calle residencial a calle del Bronx. Uno de estos muchachos de primera línea nos bajó la cuerda y nos dijo: tranquila, sigan, aquí nadie les vamos a quitar las bicicletas. Esto parece el Bronx, pero no lo es. Esto parece el Bronx, pero no lo es. Aquí estamos en la resistencia. El día 19 de junio del 2021 reportaban los medios colombianos de comunicación los efectos del paso violento de la intransigencia, de la barbarie y de la indolencia por un sitio emblemático de la capital del Valle del Cauca. Según el portal web de Noticias del Tiempo, en el sector de Paso del Comercio, 8 personas habían perdido la vida hasta esa fecha. Nicolás Guerrero, un joven artista de 21 años, había sido una de esas víctimas. Hoy, Palmira y Cali amanecen en alerta por heridos y fallecidos en la noche del 2 de mayo. Algunas personas denunciaron en redes sociales que uniformados de la policía y el SMAT arremetieron con armas de fuego contra los manifestantes en la noche y la madrugada. Se reportaron varios heridos y un joven fallecido identificado como Nicolás Guerrero. Sí, estoy luchando. La falta de voluntad de diálogo por parte del gobierno colombiano con la población civil que hacía uso de su derecho constitucional a la protesta generó miles de casos de violencia perpetrados por agentes de la fuerza pública. Según el reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, y Temblores, ONG, desde el 28 de abril hasta el 28 de junio de 2021, en el marco del paro nacional, se contabilizaron 3.486 casos de violencia policial, conformados por 75 asesinatos, 83 víctimas de violencia ocular, 1.832 detenciones arbitrarias, 1.468 casos de violencia física y 28 casos de violencia sexual. En medio de ese escenario inédito donde parecía fracturado el Estado social de derecho, la defensa de la vida se convirtió en la mayor preocupación al transitar por las calles del sector del rebautizado Paso del Aguante cada noche. En el ejercicio de la defensa de los derechos más fundamentales, las calles principales de los barrios aledaños se fueron transformando en campos de confrontaciones violentas. Se fueron conformando las primeras líneas, grupos de jóvenes, en su mayoría, que tenían por objeto defender al resto de los manifestantes de los embates violentos de los escuadrones móviles antidisturbios de la policía, SMAT. Pronto fue necesario acondicionar barricadas en puntos estratégicos y establecer sitios seguros para las misiones médicas. No me confundas con el que saquea, soy el que marcha. No me confundas con el que quema, soy el que canta. Amante de la justicia, cual Quijote de la Mancha, y preparado para gritarlo así me duela la garganta. Yo soy aquel que devolvió al anciano la cartera y luego por negligencia murió en la sala de espera. Soy el que necesita. Los chicos de primera línea, él me decía que así los primeros días, digamos que ellos no estuvieron en la 66, ellos salieron como a la primera, como cerca al Popular, y luego ya se fueron viniendo hasta que se fueron encontrando, ¿no? Y entonces empezaron ya así más constantemente ahí en la 66, igual ellos se recorrieron todo ese pedazo, ¿no? El Paso del Aguante. Con el pasar de los días están las barricadas y con el pasar de los días también se van estableciendo como una serie de campamentos ahí en el puente peatonal que va de la 66, se atraviesa la primera a pasar a la 14 de Calima. Digamos que se empezó así, vino la muerte de Nicolás, ellos hicieron más presencia para el 4 de junio, digamos que pasa todo esto también del enfrentamiento y la masacre y que vienen
pelados de otras partes también apoyar ahí ese punto. Entonces, a raíz de eso, esa calle de la 66 empieza a ser habitada por estos muchachos. Alrededor de la brigada médica se empiezan a hacer como cambuches de pelados que no tenían a dónde ir, que pasaban ahí la noche. Empieza a haber quema de llantas, entonces la calle empieza a verse tiznada, empieza a verse oscura. Otro relato de una persona habitante de la zona destaca que en las primeras semanas de las confrontaciones, los vecinos del sector mostraron su apoyo a la causa de la primera línea, reconociéndoles su defensa al ejercicio de la protesta y luego de la respuesta violenta del gobierno por medio de sus fuerzas policiales, también asistiéndoles en su defensa a la propia vida. En parte al principio también se estuvo bastante con lo que fue el apoyo y la colaboración de la gente, de los vecinos, en las noches, a lo largo del día, siempre estuvieron como pendientes de nosotros, nos colaboraban que con la comidita, el almuerzo, en la noche nos llegaban chocolates, huevos, entonces fue una experiencia diferente, fue una experiencia chévere. Pese a esto, con el pasar de los días y las jornadas de enfrentamientos, la comunidad del sector comenzó a ser testigo de cambios en los grupos de personas reunidos en las zonas llamadas de resistencia. Las nuevas dinámicas de bloqueos constantes, de consumo de sustancias psicoactivas, de agresiones, generaban un ambiente de inseguridad para la ciudadanía residente del sector. En el transcurso de los días fueron llegando personas, chicos de otros sectores, no de sectores cercanos, otros sectores, pues algunos eran chicos con problemas de consumo de drogas, otros en condición de calle, otros pues con venta de alucinógenos. Entonces digamos que esto le fue cambiando un poco la cara a las personas que estaban ahí concentradas. Sin embargo, pues parte de las personas pues cuando empezaron a concentrarse también, ellos pues acataron sugerencias de seguridad que se les daban, que era por lo menos el uso de la capucha. Entonces, uno de los habitantes del sector decía pues, que le generaba mucho temor y mucha inseguridad ver que ya no se veían los muchachos de antes, ya no se veían la gente normal con su ropa, sino que ya había toda la gente vestida de negro, la gente con capucha. Entonces, digamos que eso fue uno de los primeros inconvenientes, el uso de la capucha, o digamos que la gente se sentía muy atemorizada por los bloqueos, además porque empezaron a presentarse otras dinámicas en los puntos, digamos el cobro de peajes o la intimidación a las personas que pasaban. Digamos que no, pues hay mucha gente que vive por ahí toda su vida, entonces cuando pasan, digamos, para la 14, Calima, cosas así, habían pelados y ya empezaron a pedirle a la gente plata, entonces pues obviamente eso genera como intimidación en las personas, entonces empezaron como los rechazos a los bloqueos, a las protestas y a los pelados. Digamos que en última eran personas ajenas a la protesta porque eran personas que estaban ahí, pero no estaban ahí como con el ideal de que estaban los otros chicos bloqueando. El consumo, no solo de marihuana, y eso generó obviamente problemas también de inseguridad con el tiempo, de inseguridad y de violencia, hubo peleas, riñas, y la gente pues empezó a aburrirse y obviamente como a legitimar todo este movimiento que se puede resumir todo en inseguridad, en sensación de inseguridad y que en ocasiones fue una sensación real. En esta situación problemática, el conflicto no se puede reducir solamente al desacuerdo por el uso del espacio público. En este sector se presentó un escalonamiento de las dificultades ocasionadas por las características de nuevos actores, que generaron condiciones precarias para la convivencia en comunidad. Ahora bien, ¿quiénes son los actores del conflicto? Se está enfrente de un conflicto intergrupal, ya que de un lugar encontramos a los habitantes de los conjuntos cerrados, al lado y lado de la calle 66, y por otro a los ocupantes de esa misma calle, compuestos por los integrantes de las primeras líneas y demás personas con roles diversos en el punto de resistencia. ¿Cuáles fueron las medidas para intervenir el conflicto? Los habitantes de los conjuntos residenciales empezaron a manifestar su inconformidad de manera atomizada en un principio y luego como un grupo organizado, pero en lugar de entablar una amplia, clara y directa negociación con los líderes de la primera línea,
decidieron acudir a la intervención de un tercer actor de carácter gubernamental. Pero pues por las dinámicas que venían dándose ahí, la gente pues empezó pues a mover influencias y creo que fue el secretario de seguridad, ellos empezaron a ir hasta que un día le dijo no, hasta hoy están, y pues ya ellos viéndose así pues ya entregaban el punto, pero no fue voluntario. Ya ellos pues en medio de su dignidad entregan el punto como pues con una jornada de limpieza y todo el cuento. Esto quiere decir que la resolución del conflicto vino a través del inminente uso de la coerción violenta por parte de los agentes del Estado en contra de las personas manifestantes y demás ocupantes del espacio público. Sí, usted ya tiene conocimiento, se hizo el trabajo de bloquear la zona de comercio. Allí durante todo el día tuvimos presencia de manifestantes que querían realizar otra vez el bloqueo de la vía, que ustedes saben que va desde la 62 hasta la 83 por la primera, en 6 puntos donde ellos tenían los bloqueos, 6 barricadas que tenían. En uno de los puntos, más o menos a las 11:30 de la noche, se presenta un enfrentamiento muy fuerte, donde a policiales les disparan con armas de fuego. De esto me resulta un policial herido en una pierna. De inmediato pues se saca al uniformado del lugar, se procede con el ESMAD pues repeler este ataque, y ya en la madrugada nos confirman la muerte de 2 ciudadanos allí en el sector, que fueron llevados a una dirección diferente donde se presentaron los hechos. Mediante el uso del derecho se pacificó el conflicto, eliminando las situaciones que generaban violencia directa, teniendo claro que no hubo separación entre las personas y el problema, y mucho menos se dio cabida a un proceso resolutivo en donde la comunidad, al comunicarse, se autorreconocieran sus diferencias y ampliaran sus percepciones sobre la realidad que atravesaban. Porque incluso hay videos en YouTube sobre eso y la gente prácticamente cuando ellos se van del punto de la 66 la gente aplaude y aplaude como muestra de que estaban cansados con la vida y ¿Sería hoy diferente la realidad de la comunidad en el sector si el conflicto en mención se hubiese guiado a través de la mediación por el método transformativo? El conflicto dado a conocer desde la mediación guiada por el modelo transformativo consideraría la revalorización de los potenciales de tensión, ubicando los intereses y posición del otro en el reconocimiento de su postura, necesidades y motivaciones. En primer lugar, se debe lograr mutar la predisposición por la existencia del conflicto y el inherente enfrentamiento con la parte involucrada, comprendiendo que antes del mismo la interacción no correspondía a la hostilidad. La ciudadanía que componía las primeras líneas de los puntos de resistencia fue compuesta en gran medida por jóvenes que habitaban los barrios cercanos a las concentraciones. Por lo tanto, se podría ubicar la pertenencia al espacio entre los factores para reconocer y revalorizar la presencia de estos grupos, así como los intereses en función a su asistencia a la zona, los cuales respondían al bienestar general. Teniendo en cuenta lo anterior, transformar la interacción y reconocer a quien participa en el conflicto, más allá de su otredad y diferencia, soporta un ambiente más óptimo para plantear nuevas nociones que fomenten la comunicación. Replantearse desde dónde se formula la disparidad permite atender problemáticas de raíz que sustentaron el conflicto explícito. De igual forma, la persona encargada de mediar, al no responder a una actitud impositiva, permite llevar a cabo soluciones representativas para la comunidad. Imposibilitar a la comunidad a llevar sus propios conflictos y presentar las soluciones desde la importancia de las relaciones interpersonales promueve la división y aplaza futuras problemáticas.
La propuesta desde este método, en consonancia al caso, implica un proceso sin afanes a acuerdos inmediatos, considerando la importancia de reconstruir las estimaciones sobre la realidad, comunicando y permitiendo espacios para el cambio con respecto a estas nuevas visiones, auspiciando la relación desde otros puntos de referencia más útiles y positivos que posicionan en otro contexto el conflicto. El papel del mediador en el caso de estudio pudo haber generado mayores espacios de encuentro entre los residentes y ocupantes del sector, más allá de acordar la fecha de levantamiento del punto de resistencia, condición que ya se había aceptado por parte de los manifestantes. La mediación desde el modelo transformativo pudo haber propiciado el desarrollo de procesos comunitarios para la puesta en marcha de proyectos de intercambio de saberes, jornadas de ferias de emprendimiento en el sector, creación de talleres artísticos, promoción de eventos culturales y deportivos y seguramente muchos más. Lo importante es que por medio de la transformación de las relaciones de los integrantes de la comunidad, el conflicto toma un nuevo carácter generador de oportunidades para revalorizarse y reconocerse. Comprendiendo esto, si se llegase a presentar en el futuro la posibilidad de una situación conflictiva similar, la comunidad ya tendría construida una manera de acordar autónomamente los adecuados usos del territorio según sus íntimas experiencias. Métodos y técnicas de resolución de conflictos. Facultad de Educación y Pedagogía. Estudios Políticos y Resolución de Conflictos. Universidad del Valle. Producido por Laura Lucía López. Edwin Ortiz. Créditos. Adam Vigovsky. Free music for videos. Free inspirational piano background music for your videos YouTube. El espectador. A mi hijo le dispararon en la cabeza cuando estaba desarmado. Madre del joven asesinado en Cali. Kevin MacLeod. Kevin MacLeod, inspired, YouTube. Device free music, no copyright. No copyright music. Minimalist. Sad. Guitar solo. Anime YouTube. Ortiz. Paro en Cali. La muerte de Nicolás Guerrero. El joven que recibió un impacto de bala en la cabeza. El espectador. Orgánica Producciones. Yo marché. Niño Sacro, canción oficial del paro nacional. YouTube. Stacy Music. Agonias Theacy. YouTube.